¿Qué tal amigos de Poder de Lectura? Bienvenidos. El día de hoy les traigo una novela impresionante. Se llama Novela de ajedrez, de este autor austriaco Stefan Zweig. Es una novela corta, pero no por ello deja de ser impactante la historia que nos cuenta, ya que es una historia que toca temas tan profundos como la soledad, el aislamiento, el ajedrez, la tortura psíquica, psicológica, y todo esto ambientado en la época del nazismo, en la época de la Alemania nazi. La historia se desarrolla en un barco dentro de un transatlántico que está viajando de Nueva York rumbo a Buenos Aires. Y los personajes principales son nada menos que un campeón del mundo llamado Mirko Sentovic. Y este campeón llega a enfrentarse en una inusual partida con un viejo prisionero de guerra. Mientras van moviéndose las piezas, se van revelando historias. Aparte de las jugadas de ajedrez, se revelan historias psicológicas de estos personajes. La historia es narrada en primera persona por un narrador anónimo, un hombre que se encontraba en ese barco junto a un amigo, cuando en cierto momento están conversando, ve que hay movimiento, ve que algunos amigos llegan a despedir a los viajeros, en los que están mensajeros entregando correos también, y en ese momento se percata que hay unas luces como de flashes, y es que su amigo le informa que se encuentran entrevistando a un campeón del mundo, que es Mirko Sentovic. Él no lo conocía, pero bueno, el amigo le explicó que era un campeón del mundo de ajedrez. Y ahí le va contando una serie de anécdotas de este personaje. En la historia se va contando que este Mirko Sentovic, el campeón mundial de ajedrez, cuando era niño no era muy, no era muy inteligente, o sea, su capacidad intelectual en la escuela, en el colegio, no era muy buena. Sin embargo, toda su energía la concentraba en este juego, en el ajedrez. Se cuenta también que era hijo de un barquero húngaro que bueno, su barco fue arrollado por un buque mercante y este señor murió, era el papá de Mirko. Entonces, este pequeño, a los 12 años, fue adoptado por un cura, el cura de la iglesia del pueblo. Y este cura, bueno, lo protege, le da estudios, pero se percata de que no era muy hábil para los estudios. Pero sin embargo, cuando el cura jugaba una acostumbrada partida de ajedrez con el sargento, él se percataba que el pequeño Mirko se quedaba mirando, observaba detenidamente, totalmente anodado, observaba la partida. Ellos pensaban que no, bueno, que no tenía importancia, pero alguna vez, cuando el cura tuvo que salir para una diligencia, se quedó el sargento y en broma le dijo: ¿deseas terminar la partida? Le dijo al niño, y este aceptó. Bueno, aceptó la partida y le ganó. Mirko Sentovic, que era el niño de 12 años, le ganó al sargento. Después llegó el cura y también le ganó. Y en los días siguientes fueron jugando y él les ganaba, ¿no? No le podían ganar. Hasta que, impresionado por este descubrimiento, el cura lo lleva a una plaza cercana del pueblo, de la ciudad, en Viena. Y es ahí donde lleva, y este Mirko Sentovic, bueno, al comienzo no puede ganar ya que hace una apertura siciliana que él no conocía, pero después en la segunda partida contra el mejor jugador quedó en tablas, y a partir de la tercera y cuarta les ganó a todos uno por uno. Era un club de ajedrez de unos jugadores más semiprofesionales, ¿no? Y él les ganó a todos. Entonces, bueno, con este descubrimiento se dieron cuenta que era un niño prodigio, y así llegó a oídos del conde, que era un gran aficionado a este juego. Y bueno, le pagaron también una academia, y es así como empieza su meteórica carrera. Y este personaje, bueno, empieza a los 17 años, ya había ganado una docena de premios. A los 18 había ganado el campeonato nacional húngaro, y a los 20 años el campeonato del mundo. Entonces todo esto le cuenta el amigo del protagonista cuando están en el barco, ya que estaban viendo pues que este personaje estaba siendo entrevistado. Entonces el personaje que nos narra la historia, él dice que se quedó impresionado cómo una persona, o sea, puede concentrar toda su energía solamente en una sola cosa. A él le llamaba mucho la atención los monomaníacos, dice, o sea, esta persona que toda la energía cerebral la concentra en una sola rama, porque, o sea, para otros ámbitos no tenía la capacidad intelectual. Incluso se dice que no podía escribir 3 frases sin errores ortográficos.
eso es lo que decían también sus rivales, ¿no? Algunos adversarios, algunos enemigos decían que no tenía una incultura muy grande, ¿no? Que era una persona que no era culta. Bueno, entonces todo esto despertó la curiosidad de este personaje, de que nos narra la historia, y así se hizo la idea de poder conocerlo. Quería conocer a este campeón, lo quería llegar a conocerlo, a hablar con él, pero su amigo le dijo que no lo iba a conseguir, porque Mirko Sentovic era muy reacio a conocer nuevas personas, que solamente se juntaba con gente que era de su pueblo, y no estaba dispuesto a conocer gente nueva. Entonces, bueno, él no lo creyó, de todas maneras hacía todo lo posible para poder conocerlo. Así que lo que él hizo fue una vieja trampa, ¿no? Una vez sacó un tablero y se sentó con su esposa a jugar una partida, ahí en el salón de fumadores. Y es en ese momento cuando acercan algunos curiosos y no tardó en aparecer quien lo desafiara. Un hombre corpulento, un ingeniero llamado McConnor, que dicen que era un ingeniero que había pasado una gran fortuna en el rubro de pozos petrolíferos. Entonces este hombre lo reta una partida a nuestro personaje y empiezan a jugar, y en cierto momento que están jugando, al tercer día el plan dio resultados, en parte, ya que el campeón se acerca al ver el tablero que están jugando, parece que siente una cierta curiosidad y se acerca a los hombres, se acerca a ver cómo estaban jugando. Pero apenas vio un movimiento de McConnor, Mirko Sentovic lo que hizo fue alejarse. Vio ese movimiento y así como había llegado, se alejó. Se alejó con la misma velocidad con que llegó. Entonces, nuestro amigo, un poco disgustado, le dice a McConnor, parece que al maestro no le gustó su jugada. ¿Qué maestro?, le pregunta. Y le explica que el hombre que había venido a verlos y que se había ido con cierto desdén era Mirko Sentovic, nada menos que el campeón mundial de ajedrez de este momento. Entonces McConnor, muy ilusionado, dice que quería conocerlo, que quería que el campeón tenía que jugar con él sí o sí, ya que él era un gran jugador y una vez había jugado una partida contra un maestro, una partida doble, una partida de múltiple simultánea, en la cual casi había ganado. Entonces, bueno, entonces le dice que si usted podía contactar con el maestro, y él le dice que no, porque no lo conocía y porque no creía que el maestro de ajedrez sería capaz de jugar con jugadores de tercera clase. Esto lo ofendió pues a McConnor y dijo, yo mismo voy a ir. Habló con Mirko Sentovic y regresó diciendo que había pactado una partida para el día siguiente a las 3 de la tarde y que el campeón del mundo había cobrado $250 por esa partida. Bueno, nuestro amigo se quedó totalmente sorprendido, pero aceptó, dijo, está bien, bueno, si él quiere jugar esa partida, me conviene a mí, porque yo quiero conocer a este campeón del mundo y con esto mi plan da resultados. Así que al día siguiente, a las 3 de la tarde, se hizo esperar, como de costumbre, como era de esperarse, y apareció muy lentamente Mirko Sentovic, el campeón mundial de ajedrez. Bueno, en la primera partida que jugaron, él les retó a una partida simultánea, o sea, todos los reunidos ahí, aficionados contra él solo. Empezaron a jugar, obviamente que les ganó con mucha facilidad, pero McConnor, este personaje que no le gustaba perder, que era muy orgulloso, no quería perder, lo retó a una revancha, la cual el campeón aceptó. Y estaban jugando otra vez la revancha, otra vez la jugada simultánea, y iban a perder cuando de repente un misterioso personaje se le acerca a McConnor y le toca el hombro. Cuando él está a punto de hacer un movimiento, le dice, no hagas esta jugada porque si haces esta jugada vas a perder, tiene que hacer esta otra. Y le da un montón de consejos, de movimientos que él tenía que realizar para no perder la partida, sino para caer en tablas, para empatar con el campeón del mundo. Entonces, este personaje que se acerca, un señor con la cara angulosa, un poco envejecido, de cabello blanco, aproximadamente unos 45 años, es capaz de adivinar qué jugada hará el campeón, pero con 5 o 6 jugadas de anticipación. O sea, en su mente ya se imagina lo que va a jugar el campeón y es verdad, o sea, lo que le dice da resultados. Finalmente, con los consejos de este personaje enigmático, la partida queda en tablas. Se retira el campeón del mundo y diciendo que si desea, podrían jugar al día siguiente a las 3 de la tarde, que está disponible. Entonces, bueno, se van
Pero McConnor, que es el que había pagado el dinero para la partida, le dice al nuevo intruso que juegue una partida él contra el campeón, los dos solos. A lo cual este personaje enigmático que los había ayudado a que la jugada quede en tablas, dice que él no podía porque él hace 20 o 25 años que no tocaba un tablero de ajedrez. Entonces no lo pueden creer porque si él había sido capaz de ayudarlos a hacerle frente al campeón del mundo, era inconcebible que no haya tocado un tablero en 25 años. Y bueno, ya que el personaje no quería, se retiró, pero lo mandan a nuestro amigo, pues el que está interesado en todo esto, que dicho sea de paso es austriaco, y se enteran que este personaje enigmático también es austriaco. Entonces lo envían a que lo convenza de jugar una partida contra el campeón del mundo al día siguiente, ya que ellos querían ver, pues que querían ganarle, querían ganar al campeón, ya que cuando había jugado, como que los despreciaba, había notado un cierto desprecio a la hora que el campeón les había ganado a ellos en la partida simultánea. Y aquí es cuando entra el tema central de la novela, ¿no? Que los temas centrales, pues nos habla del nazismo, nos habla del aislamiento, de la soledad y de muchas cosas que recién nos enteramos en este tramo, ya que cuando nuestro amigo va a preguntarle a este enigmático personaje austriaco, le dice que por favor se haga de bien jugar una partida contra el maestro Sentovich, es cuando le dice la verdad, ¿no? Le cuenta que por qué dijo que él no había tocado un tablero en 25 años y cómo es que él sabía todos los movimientos que el campeón iba a realizar en esa jugada. Es ahí cuando él le cuenta que él ha descendido de una familia de Abolengo, una familia de apellido, una familia de Alcurnia que tenía relaciones con los condes de esa época, con el imperio austriaco de esa época y con la iglesia, con el clero. Entonces, con el monasterio. Es en ese momento que Hitler asume el poder y llegan los nazis. Y los nazis querían confiscar todo el poder, todo el dinero que tenía la iglesia y que tenía el imperio. Eran enemigos de los nazistas. Entonces, es en ese momento cuando le confiesa, le cuenta que cómo así él sabía jugar ajedrez. Lo que pasa es que él había estado encerrado por los nazis, ¿no? O sea, los nazis lo habían encerrado como un prisionero. No lo habían llevado a un campo de concentración, si bien es cierto, pero lo habían tenido encerrado como un preso político, en una habitación de hotel totalmente aislado de todo. El régimen nazi le quería sacar información que él tenía información sobre documentos importantes y el dinero que su familia administraba, ¿no? El dinero que administraban del imperio y de la iglesia. Entonces, le confiesa que en este encierro, él cierto día roba un pequeño librito. Y este librito que robó, que sustrajo de un saco que era de un abrigo pertenecía a estos oficiales de la CSS que lo interrogaban, es ahí donde veo ese librito, era un tratado de ajedrez, ¿no? Con 150 partidas magistrales. Y es ahí donde él empieza a reproducir estas partidas para entretenerse con algo. Pero antes de esto, él había sufrido encierro durante 3 meses. Y en este encierro estaba al borde de la locura, ya, porque él estaba encerrado en una habitación donde solamente había una cama, una mesa, una ventana y una palangana. No había nada más. O sea, estaba totalmente encerrado. Todos los días veía lo mismo, día y noche. No podía salir, no le permitía hablar con nadie, no escuchaba voz humana ni ningún ruido humano. Solamente había un vigilante, un guardia, que le llevaba la comida, pero no estaba permitido que él hable con esta persona. Entonces es que él no estaba permitido que él hable, él estaba a punto de volverse loco, no aguantaba más, estaba a punto ya de confesar todo lo que sabía cuando robó este librito. Y para entretenerse en algo, se puso a reproducir las 150 partidas de este libro, que eran partidas de maestro del ajedrez. Cuando terminó, bueno, la repetía hasta que llegó a hacerlo 30 veces. 20 o 30 veces reprodujo cada partida. Entonces, se aburrió, ya había terminado esto, otra vez llegó al aburrimiento, estaba a punto de otra vez de volverse loco, cuando incluso estaba a punto de confesar una vez todo lo que él sabía.
pero no se le ocurrió otra idea que jugar contra sí mismo. O sea, como él no podía, no tenía nada más que hacer, porque esta partida la reproducía en su mente, ojo, ¿no? Él no tenía tablero, no tenía lapicero, lápiz, no tenía nada. Primero lo hizo en su sábana, que era una sábana con cuadros que asemejaba a un tablero, y era tan inverosímil que él contaba que incluso dijo que las piezas las había hecho con migajas de pan que él recibía. Entonces, después de esto ya todo lo hacía en su mente. A la semana, dice, a los 8, 15 días, se lo sabía todo de memoria. Pero cuando se acabó esto, cuando se aburrió, no le quedó otra opción que jugar contra sí mismo, pero todo mentalmente. O sea, él era en una misma persona, era piezas negras y piezas blancas. Y era tanta su desesperación que a veces caminaba por la habitación, se decía, se hablaba a sí mismo, ¿no? Y él quería ganarse a sí mismo. O sea, era una locura total lo que este personaje nos contaba, ¿no? Era una locura. Llegó a tanto que a cierto momento ya él se levantó un cierto día y estaba en un hospital. Estaba en un hospital y su mano estaba totalmente vendada. Ya no estaba encerrado en la habitación, estaba en un hospital. Había sufrido un cuadro psicótico, un cuadro de neurosis, una alteración de los nervios, en la cual él le contó el médico, más adelante, el médico le contó que él había agredido al guardia, el guardia había dejarle su comida, y él le había dicho, mueve de una vez, desgraciado, lo insultó, o sea, que mueve la pieza, y le agredió, y este guardia tuvo que llamar a otra persona para que lo defiendan, para que lo controlen. Cuando lo llevaban al hospital, se escapó, y con su mano rompió un vidrio, y así, donde se hizo una gran herida en la mano. Todo esto él lo contaba estando ya en el barco. Él lo contaba a nuestro amigo interesado en conocer a Centovich, le contaba toda su historia, el abuso que había sufrido por parte de los nazis, del régimen nazi, el aislamiento, toda la tortura que había recibido en los interrogatorios. Bueno, entonces esto le contó él a nuestro amigo, él escuchó pacientemente y después se acordó la partida con el campeón del mundo al día siguiente. En la primera partida que jugaron, increíblemente, este personaje, que verdaderamente no había tocado un tablero en 25 años, le ganó a Mirko Centovic, le ganó al campeón del mundo. Y este exigió revancha. Se la dio la revancha, pero en la segunda partida ya parece que el campeón se había percatado de la debilidad de este personaje y se demoraba 10 minutos en cada jugada, que era lo permitido. En la primera apertura, que era la más simple, no la hizo en menos de 4 minutos. Y a partir de la segunda, tercera, cuarta y quinta jugada se demoraba 8, 9 o hasta 10 minutos. Aprovechar el máximo de su tiempo. Entonces esto llegó a desesperar al Dr. B, que era el enigmático personaje, que había sido víctima de la tortura de los nazis, del aislamiento, del encierro. Entonces finalmente este personaje tuvo que retirarse de la partida porque sufrió otra vez un cuadro de neurosis. Nuestro amigo lo protegió, le dijo que se retire, que se acuerde que el doctor le había dicho que nunca más debía tocar un tablero. Entonces, más o menos ese es el final de la novela de ajedrez. Pero lo que más podemos rescatar, si es que ustedes desean leerla o no la han leído, esta novela es una crítica al régimen nazi. Esta es la importancia de la novela. Es una crítica al nazismo, es una crítica al abuso que sufría este personaje en las torturas y en los interrogatorios que le hacían los oficiales nazis. También nos cuenta el aislamiento que sufrió, que lo tuvo al borde de la locura. Y es muy emocionante como podemos ver la partida que juega contra el campeón del mundo, ¿no? Que en cada movimiento se puede ver incluso que finalmente llega a ganar la partida una vez y en la segunda partida no la pudo ganar porque fue interrumpida. Pero bueno, como les digo, esta es la importancia de novela de ajedrez, ¿no? Nos habla del régimen nazi, nos habla de un personaje que sufre un abuso, una tortura por parte de este régimen y nos cuenta con lujo de detalles cómo es el aislamiento que él sufrió. Uno al leerlo se siente como que estuviera compenetrado en este personaje, ya que nos va contando detalle a detalle, minuto a minuto, todo el sufrimiento que tuvo que afrontar. Bueno, esta es la historia de Novela de ajedrez, una de las novelas más reconocidas de Stefan Zweig, igual que 24 horas en la vida de una mujer, que también la leí, también hice una reseña. Igualmente, bueno, la que más me gustó, Carta de una desconocida, que también la recomiendo. Gracias por esta oportunidad. Hasta la próxima.